momentos, siendo exactamente las 12, las 00 horas con 4 minutos, se acaba de producir un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. Atento, central comando, central comando, central comando, apoyo. El inicio de movimientos subversivos en el Perú se remonta a la década de los 60. En esos años, personajes allegados al APRA y Partido Comunista mostraron su disconformidad por considerarlos alejados de los principales modelos revolucionarios, China y la Unión Soviética. Debido al pacto del APRA y el presidente Manuel Prado Ugarteche, que ponía fin a la persecución de este partido político, grupos contrarios a las concesiones del acuerdo fueron conocidos como el APRA rebelde. Inspirados en las guerrillas cubanas y bajo el mando de Luis de la Puente Uceda, comenzaron su propio camino en la toma del poder por la fuerza, conformando el MIR. Otros grupos guerrilleros serían encabezados por Juan Pablo Chang, al mando del ELN, y Hugo Blanco, con el Frente de Izquierda Revolucionaria. Sin embargo, su inexperiencia en los combates y las condiciones adversas que encontraron en sus asentamientos les facilitaron ser derrotados por las unidades de las Fuerzas Armadas desplegadas por el gobierno. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se organiza durante el gobierno militar y se mantiene escéptico a las acciones llevadas a cabo por el régimen, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán. Influenciado por la Revolución Cultural de Mao, inicia su adoctrinamiento en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para las elecciones generales de 1980. Realizaron su primera acción subversiva con la quema de ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, Ayacucho. Por más de 10 años, los senderistas realizan sus actividades terroristas, provocando una escalada de enfrentamientos que se cobraría la vida de miles de víctimas, como los explosivos dejados en edificios públicos, atentados con coches bombas, masacre de animales y asesinatos. Bueno, los años 80 fue una década de mucha zozobra para nuestro país por la presencia del terrorismo. Teníamos mucho temor, mucha inseguridad. Los ataques eran tan frecuentes que las personas no salían de sus casas y ese temor nos llevó a tener mucha inseguridad en nuestro país. Tanto los gobiernos de Fernando Belaúnde como el de Alan García optaron por el uso de la fuerza en igual medida que los grupos terroristas. En este fuego cruzado, la población se encontró envuelta en violaciones de derechos humanos, como en la masacre de Acomarca o a Merced, de grupos paramilitares afines del gobierno de turno como el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina. Sí, creo que sí, porque el terrorismo estaba tan presente a diario con los ataques que tenía con los coches bombas, los apagones, los asesinatos a los policías y a los políticos y a las personas civiles en esos tiempos, que toda la población pensaba y teníamos el temor de que sí podían tomar el gobierno los terroristas. El método aplicado para acabar con las guerrillas de los años 60 no había tenido éxito para detener los avances de estos nuevos grupos subversivos. Por ello, y con el fin de evitar daños colaterales a la población civil, se optó por una nueva visión en la lucha antiterrorista. Se dará prioridad al uso de la inteligencia para reconocer al enemigo y trabajar en conjunto con las rondas campesinas y comuneros. Desde el Ministerio del Interior se emprendió la conformación del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN, y para detener las operaciones terroristas de Sendero y MRTA, mediante la captura de los principales líderes y cabecillas. Se trataba del objetivo más ambicioso de la nueva estrategia. ¿Cómo vinieron desarrollando sus funciones en los primeros años del terrorismo? En la década de los 80, cuando aparece el terrorismo en el Perú, lo que hace la DINCOTE es enviar a los oficiales
a las zonas vulnerables, ¿no? En la parte sierra del Perú, para poder hacer el estudio de campo, observaciones y poder combatir el terrorismo. ¿Cuáles fueron las estrategias que venían empleando? Fueron muchas las estrategias que se utilizaron, pero las que dieron más resultados fueron la de seguimiento y la estrategia de oficial de caso. La estrategia de seguimiento consistía en realizar, como su misma palabra lo dice, seguimiento a los terroristas, ¿no? Sin que ellos pudieran darse cuenta pues que eran seguidos. Se utilizaron a personas civiles para que ellos simularan ser el terrorismo. Se realizó a través en la zona urbana, en las zonas rurales, tanto en la capital como en distintos departamentos y provincias del Perú. Tenemos entendido que el gobierno optó por colaborar con los comuneros y las rondas campesinas para un mejor reconocimiento del enemigo. ¿Creen que se tardó en establecer estas alianzas por preferir acabar lo más rápido posible con la subversión mediante el uso de la fuerza? Bueno, en realidad desde un inicio se trabajó con los comuneros, ¿no? Formando las rondas campesinas, pero sabemos que hubo mucha intención por parte de ellos en apoyar, pero lamentablemente eran asesinados, ya que el terrorismo pues estaba fuerte en las zonas alejadas de la capital. Es por eso que la policía realiza esas actividades ya mencionadas, ¿no? Para poder capturar y poder terminar con el terrorismo. ¿Cuál fue el peor momento que atravesó mientras trabajaba en la institución? Bueno, tenía mucho riesgo, dado que en esa época el terrorismo estaba muy presente en Lima y en provincias, y más que todo con los coches bomba, asesinaban a muchos policías. Entonces ese era el mayor riesgo y temor que teníamos todos en la institución. ¿Considera que los gobiernos tenían una estrategia clara para vencer al terrorismo? No teníamos una estrategia clara. Lo que tuvimos en esos tiempos fue el apoyo del gobierno americano con sus estrategias y capacitaciones a los policías para combatir el terrorismo. Gracias al éxito en anteriores misiones de inteligencia llevadas a cabo por el GEIN, este grupo logró dar con la información de Sotil. Este era el alias de Luis Alberto Arana Franco, principal proveedor de fondos para la dirección central de la organización terrorista. Fue capturado por los agentes del grupo especial y brindó detalles sobre la casa donde vivía Abimael. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas. Fue una sensación de alegría, de felicidad, de saber que ya se había capturado al genocida más grande que ha tenido nuestro país. Finalmente, en la noche del 12 de septiembre de 1992, cuando el GEIN daría con el líder senderista en una casa de Surquillo, estaba acompañado de su esposa, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano Padilla, encargada de cobrar los dólares del narcotráfico, María Pantoja y Maritza Garrido Leca. Posteriormente, se daría la captura de otros miembros que permitieron el cese de las hostilidades. Me sentí muy orgulloso y feliz por haber sido una pieza importante en la captura de mayor genocida del Perú, y porque las estrategias utilizadas dieron fruto para combatir el terrorismo. Unos piensan que es una gran derrota, sueñan. Con sus ataques, sus muertes, asesinatos a los policías, militares, hizo daño mucho a las instituciones públicas y afectó la economía de nuestro país.